Y volvemos a la moneda con lo que se había anticipado. Habla la ministra vocera de Gobierno. Remuneraciones que desde la semana pasada están recibiendo estos profesionales en la línea de la reforma de la carrera docente, que hoy día ya es una realidad y que beneficia a muchos profesores. Estamos hablando de un aumento de las remuneraciones de un 30% en promedio y se trata de un reconocimiento claro a la profesión docente. Además sabemos, ¿no es cierto?, que estas nuevas remuneraciones no solo vienen a avanzar en el reconocimiento del tremendo esfuerzo y aporte que los profesores realizan a nuestra sociedad, sino que además está estrechamente ligado a elevar los estándares de la educación en nuestro país. Mejores profesores van a tener más incentivos para trabajar en establecimientos más vulnerables, avanzar en la carrera docente, además, eleva las remuneraciones, entre otros beneficios que tiene esta nueva carrera docente que hoy día es realidad y que los profesores están pudiendo constatar a partir de la semana pasada. Pero es importante que se informen entonces en este sitio de internet, portaldocente.mineduc.cl. Adelante, por favor, con sus preguntas. Hola, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. La democracia cristiana nuevamente no llegó a una reunión del comité político luego de lo que sucedió el fin de semana. ¿Le comunicaron, les dijeron, le explicaron por qué no llegó ninguno de sus representantes? Usted me podrá decir, Andrés Saldívar está en la mesa, pero él como Senado, pero de la democracia cristiana en sí de la mesa no llegó nadie. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros entendemos que el Partido Demócrata Cristiano ha estado ocupado esta mañana en asuntos internos. Ahora, los detalles y las explicaciones respecto de su ausencia en la reunión del Comité Político del día de hoy podrán darla ellos mismos, los representantes de ese partido. Han manifestado varios de ellos, ministra, buenas tardes, quejas con varios puntos. El último de ellos dicen el aniversario de la reforma agraria, algo que dicen viene, ¿cierto?, del gobierno de Frei Montalva, y por ende echaron de menos que se invitara a alguien de la directiva de la ADC y según entiendo le avisaron de eso al comité político, digamos que hay cierta molestia y por eso no vinieron. ¿Cómo recoge usted esa queja respecto a la no invitación a este acto del viernes? Dos cosas que son muy importantes. Primero, el gobierno tiene un aprecio y una lealtad hacia el Partido Demócrata Cristiano indiscutible. Nosotros hemos dicho que como gobierno somos leales hasta el último día de la coalición que nos dio origen. Y en eso, por cierto, está el Partido Demócrata Cristiano, de quien tenemos la más alta estima y además reconocimiento por el apoyo que ha dado al gobierno de la presidenta Bachelet, materializándose esto en el apoyo concreto a las iniciativas legislativas, por ejemplo. Ahora, respecto de cualquier descoordinación o invitación quizás no hecha con toda la antelación a todos los actores, no solamente a ellos, respecto de ese acto que usted menciona, nosotros nos podemos hacer toda la autocrítica que sea necesaria y no tenemos ningún problema con eso. Pero evidentemente en ese acto también quedó plasmado de manera muy concreta y muy clara el reconocimiento que la historia le ha hecho a ese partido encabezado por el presidente Frei Montalva a una reforma tan significativa para nuestra historia como país como la reforma agraria. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo ve el gobierno lo ocurrido el día sábado en la democracia cristiana, más que el tema interno partidista, que una persona que fue condenada por un tribunal civil de violencia intrafamiliar hoy pueda ser candidato? ¿Cómo ve el gobierno ese punto en particular? A ver, nosotros en esto hemos sido tremendamente respetuosos de las decisiones y de los procesos que tiene que llevar adelante ese partido desde el punto de vista de las decisiones. En términos generales, la postura del gobierno referido a la violencia contra las mujeres es públicamente conocida. Nosotros como gobierno hemos siempre señalado nuestro rechazo hacia la violencia de género en cualquiera de sus formas y venga de quien venga. Sin embargo, tenemos que decir esto también, en un Estado de Derecho existen instituciones y esas instituciones son las que, en este caso la justicia, son las que establecen, los juicios, las condenas respecto de los casos específicos. No es al Ejecutivo al que le corresponde dar ese tipo de juicios. ¿Alguna otra pregunta? Ministra, le quería preguntar también por la situación en Venezuela. Puntualmente, primero, porque hay varias aristas, pero en el caso de que nuevamente personas hayan llegado a la embajada a pedir que se les cuide, así lo dijeron ellos literalmente, en este caso 2 magistrados, ¿esta disposición de Chile va a seguir? ¿En qué línea se les dará también acogida y protección a estas personas? Bueno, tal como ha señalado el comunicado de Cancillería
y la disposición que tiene el Gobierno de Chile, que adscribe los principios humanitarios en nuestro, relaciones internacionales, adscritas al derecho internacional también, se le ha dado, en este caso, toda la acogida que requieran las personas que lo soliciten, en este caso, estos dos casos específicos de las magistradas. Nosotros continuaremos con esa disposición, así lo ha señalado el canciller, eso es lo que nos anima como gobierno, siempre inspirados en los principios humanitarios y de cooperación internacional. Ministra, buenas tardes. ¿Por qué el gobierno derechamente no optó por no reconocer los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, como lo han hecho otros países y como varios echaron de menos aquí en Chile? A ver, el comunicado de la Cancillería es claro. Ahí está, es público de conocimiento, se establece la ilegitimidad del proceso. Creo que el lenguaje en eso no admite ningún tipo de ambigüedad. Está señalando claramente su postura respecto de lo que ha sido este proceso en ese país, señalando que no se generaron las condiciones mínimas que establecieran, ¿no es cierto?, esto como un proceso abiertamente democrático, que además genere seguridad para todas las personas y la participación en condiciones seguras también. Por lo tanto, claramente la postura del Gobierno de Chile está expresada en el comunicado de Cancillería. Pero, ministra, llama la atención que la presidenta Bachelet, estando en organismos internacionales, después de dejar la presidencia en la ONU, de ser una mujer líder internacionalmente, ustedes mismos siempre lo describen como gobierno, no tenga una preponderancia ni un discurso sobre lo que sucede en Venezuela, y eso es lo que la han llamado tanto la oposición chilena como también aliados de la propia presidenta aquí en territorio nacional. La presidenta, ella, condena el actuar de Nicolás Maduro o toma distancia referente a ese punto, porque eso es lo que se ha echado de menos de parte de la mandataria, algo más enfático y real de lo que está sucediendo, que es lo que le han demandado los partidos políticos. La presidenta Bachelet ha sido clara en sus comunicaciones respecto de su postura como gobierno de Chile de la situación, respecto de la situación que se está viviendo en Venezuela. No hay espacio para ambigüedades. Se ha señalado la importancia del diálogo, se ha llamado también a la necesidad de tener por la vía democrática conversaciones con la oposición, y se ha sumado a los llamados de los distintos países de América Latina justamente a que en Venezuela vuelva a primar la vía institucional y democrática. Ha sido tremendamente clara, como han sido el resto de países de América Latina, y Chile no ha estado fuera de aquello. Hola, ministra, buen día. Consultarle por el tema del aborto. El gobierno sigue evaluando la posibilidad de retirar el articulado que se cayó en la Cámara para acelerar la tramitación y que el Tribunal Constitucional pueda ver a la brevedad el proyecto. Bueno, hemos analizado distintos escenarios. Creemos que, una vez conversado con distintos actores, haciendo el análisis al interior del Ejecutivo también, vamos a continuar adelante con el proceso de la comisión mixta, con el proceso legislativo que ahí viene. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que estos tres incisos que establecen este punto específicamente de que tribunales de familia puedan resolver las situaciones de menores de 14 años, en algunos casos específicos, pueda ser aprobado. Nosotros vamos a continuar con ese planteamiento. Esa ha sido la decisión que hemos tomado como Ejecutivo. ¿Eso es? Ministra, quedan un par de preguntas. Lo que pasa es que la Corte Suprema expresó su molestia porque no fue consultada por el gobierno por el tema de la creación de nuevas notarías, de nuevos notarios. ¿Qué responden a esa molestia? Bueno, primero señalar y reiterar que el espíritu que ha tenido esta medida tiene que ver con hacer asequible un servicio para muchas personas que hoy día les cuesta o tienen más dificultades de acceder a los servicios notariales. Esto porque se concentran en las comunas urbanas más pobladas, más del centro también, en este caso en la capital, en la región metropolitana sucede eso. Por lo tanto, se ha considerado necesario poder contar con estos servicios en comunas más aisladas o más periféricas. Ese es el espíritu de esta medida. Una medida que, como además explicó el ministro de Justicia, requiere de un procedimiento bastante largo, del pronunciamiento de las Cortes de Apelaciones. Es un proceso de designación que claramente trasciende a este gobierno, que va a ir más allá de este gobierno, y los detalles específicos para responder a las consultas o inquietudes de ese otro poder del Estado las dará el ministro de Justicia.
Ministra, pero la Corte Suprema dice que ellos no saben de la real necesidad de esta creación masiva de cargos y además hablan de que el gobierno no cumplió un principio de cortesía al informarles y que finalmente ellos se enteraron por la prensa. ¿El gobierno reconoce algún error o descoordinación en el proceso que llevó a tomar esta decisión? Yo reitero que el espíritu que ha tenido esta decisión, el ministro de Justicia responderá a los requerimientos e inquietudes que ha planteado la Corte Suprema. Ministra, en otro tema, ¿hay confirmación por parte del Ejecutivo respecto a este caso de lepra? Bueno, la ministra de Salud nos ha señalado y entiendo que ella o en este momento o en unos minutos más dará también un comunicado oficial al respecto, que hay una persona que está siendo tratada ya anticipada preventivamente mientras se confirma el caso por parte del Instituto de Salud Pública. Estamos hablando de un caso en la región de Los Ríos. Se están tomando las medidas que corresponden de cuidado al paciente, a la persona, y reiterar que esto no tiene un riesgo para el resto de la población. Mayores detalles respecto del caso los dará también el Ministerio de Salud. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por la cifra de desempleo, 7% en este trimestre. ¿Cómo la evalúa el gobierno? Bueno, como ustedes saben, siempre que hay desempleo, a uno le preocupan las familias que están desempleadas. Eso hay que decirlo primero. Segundo, decir que es una cifra que nos parece positiva dentro del contexto económico en el que estamos. Es una cifra que demuestra que nuestro mercado laboral ha resistido de muy buena manera las distintas condiciones, ¿no es cierto?, que está enfrentando nuestra economía. Miramos también positivamente, aunque siempre prudentemente, cómo ha ido aumentando el empleo asalariado. Creemos que en ese sentido son cifras que pueden considerarse positivas, pero siempre en este contexto y también siempre estableciendo la prudencia en el análisis de estos indicadores. Ministra, buenas tardes. Antes de cerrar, quisiera volver al primer tema y preguntarle cómo ve el Ejecutivo o con qué grado de preocupación ve el Ejecutivo que una de sus opciones presidenciales, opción presidencial de la nueva mayoría como Carolina Goich, esté dudando de llegar a noviembre a menos de 4 meses de las elecciones, una semana después de decir que se sentían fuera de la nueva mayoría por la falta de entendimiento con los otros partidos. ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? Bueno, nosotros siempre hemos señalado que estamos enfrentando un escenario inédito, un escenario completamente distinto, pero porque también las condiciones políticas de nuestro sistema político han sufrido modificaciones bien importantes. Sin embargo, dentro de ese contexto, seguimos haciendo permanentemente un llamado a la unidad y a resolver las posibles diferencias que existan en un espacio de diálogo y de amistad cívica. Nosotros creemos que hay espacio para eso. También expresamos nuestro aprecio por la senadora Goich. Creemos que ha sido además una senadora tremendamente leal con el gobierno de la presidenta Bachelet, ha apoyado cada una de esas iniciativas y esperamos, por lo tanto, que las decisiones que ella quiera tomar y vaya a tomar en los próximos días en el marco de su partido político, lo haga, ¿no es cierto?, con total autonomía y total independencia, y el gobierno evalúa eso y lo mira con muchísimo respeto. ¿El gobierno empatiza, ministra, con Carolina Goich en esta situación desde el punto de vista de género, por ejemplo? Las decisiones de los partidos políticos son decisiones muy internas, que tienen muchos factores y, por tanto, al gobierno no le corresponde inmiscuirse en temas de carácter interno de los partidos políticos. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, la ministra Paula Narváez, quien al comenzar la ronda de preguntas de esta vocería se refirió justamente a la ausencia de la democracia cristiana y dijo que ellos tenían asuntos internos, pero que sería la misma democracia cristiana quien tendría que explicar su ausencia dentro de este comité político. Como señalábamos, llegó Andrés Saldívar, pero en su calidad de presidente del Senado, y también estamos esperando sus reacciones. Perfecto, muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes.